Vamos a hablar un poco sobre densidades radiológicas. Cuando hablábamos de rayos X, hablábamos de que las imágenes en rayos X lo que hacen es mostrarnos solamente contrastes de grises. Es lo que vemos en rayos X, ¿de acuerdo? Pues acá, por ejemplo, lo que estamos viendo sería como que dos densidades bien opuestas, ¿no? Una blanca hiperdensa y la otra pues oscura, ¿no? Una radio opaca, otra radio lúcida, diríamos, ¿no? Todo lo negro decimos radiolúcido y todo lo blanco vamos a hablar radio opaco, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las densidades radiológicas se dice que el ojo humano puede discriminar o puede visualizar aproximadamente entre 20 a 40 grises, ¿de acuerdo? Pero hay bastantes, pues, hay bastantes grises. Entonces, ¿cuáles son esos grises? Son estas de acá que tienen que aprender. Primero es aire, el aire es negrito. Luego viene la grasa es un gris, se podría decir medio oscuro. Tejidos blandos o de partes blandas, que es igual, blanquito. Luego viene el metálico, ¿no? Acá, metal, que es una llavecita, y el hueso, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es más blanco que, en este caso, el metal, ¿no es cierto? Entonces, para cuestiones de orden, vamos a mencionarlo, el aire negro, siempre va a ser el aire negro, en cualquier examen radiográfico va a ser negro. En la tomografía también, bueno, como el aire es negro, ¿de acuerdo? En parénquimas pulmonares van a estar pues negritos, ¿no? Luego viene la grasa que va a ser pues ya no negra, negra, sino un poco, se podría decir, un poco oscuro. Luego viene la densidad de partes blandas. Dentro de la densidad de partes blandas vamos a ver pues muchas estructuras, ¿no? Luego viene la densidad ósea y la densidad metal. ¿Listo? ¿Cómo es que se forman estos? Doctor, disculpe, algunos compañeros están esperando para que le acepten. ¿Así? A ver, ¿dónde están tus compañeras? Tus compañeras. Ya creo que han entrado. A ver, hay otros todavía. Vamos a admitir a todos, ¿ya? Ya con eso creo que ya son bastantes. Ok. Bueno, si entra alguien, ya veremos, ya. Ya, gracias, doctor. Perfecto. Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo. Se está compartiendo, ¿verdad? Sí, doctor, sí se visualizó. Ya. Entonces, bien, la densidad aérea de aire va a estar dado por aire y gas. La densidad grasa va a estar dado, pues, todo lo que es tejido graso. De partes blandas, de tejido blando, como quieran llamar, van a estar ahí todos los órganos blandos, músculos, vasos, sangre, líquido, obviamente líquido cefalorraquídeo, orina, agua, ¿de acuerdo? La densidad ósea o cálcica, ya saben ustedes, prácticamente todas las estructuras óseas del cuerpo y muchas estructuras que van a calcificar, como cálculos en la vesícula, cálculos en vías urinarias o en el riñón, todo eso. Y la densidad metálica, que es la más blanca, va a estar dado, obviamente, porque son cuerpos metálicos, pero también el bario, el yodo, cuerpos opacos que van a producir esta densidad. ¿Listo? No se olviden de eso. Entonces, hay un término que les mencionaba, radiolúcido. El término radiolúcido significa
que son tejidos totalmente penetrables por los rayos X. Por eso es, pues, el aire, por ejemplo, es negrito. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Densidad, aire, ¿de acuerdo? Color, negro. Luego viene la radioopacidad. La radioopacidad va a ser de diferentes tonos, ¿no es cierto? Unos que van a ser objetos o tejidos que son total o parcialmente impenetrables. Por ejemplo, si son, no sé, se me ocurre, completamente impenetrables, será pues el metal, ¿no? Porque ya no se puede penetrar y es demasiado. Entonces, todo va a salir blanco, blanco, blanco. La opacidad blanca, que está dada por el hueso, densidad ósea, cálculos, y la opacidad gris, que va a ser un poquito menos blanca, ¿no? Por eso es que nosotros, ah, si ustedes se dan cuenta, la radioopacidad, hemos visto la densidad de partes blandas es como uno solo, ¿no? Pero en realidad puede haber varios tonos de grises, que no lo podemos diferenciar, ¿no? Entonces, la opacidad gris va a estar dada por músculos, grasa, líquidos, masas, neumonía, órganos sólidos, ¿de acuerdo? Eso no se olvide. Acá tenemos una radiografía. Esta radiografía no es nada más que una mano donde vamos a ver de que, por ejemplo, tenemos nuestra radioopacidad que está dado por lo que es huesos, ¿no? Huesos. Luego viene la de partes blandas que está entre los dedos y obviamente acá al costado hay una densidad metálica que brilla mucho más. Y la de grasa estará pues por ahí pegadito, ¿no? Como en la mano casi no hay mucha grasa, por ejemplo este negrito será pues parte de grasa, digamos, ¿no? Y así. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. La radiografía lo que nos muestra son densidades, nada más. Y nosotros, como sabemos anatomía y como sabemos rayos X, interpretamos esas imágenes. Eso es todo, ¿no? En rayos X. Y todo funciona a raíz de las densidades. Por ejemplo, acá, ¿por qué creen que se ve los parénquimas pulmonares, el mediastino, la columna, las costillas? Se ven porque cada uno tiene su densidad. Por ejemplo, los pulmones tienen densidad aérea, entonces van a ser negritos. Pero no solamente es pues aire, ¿de acuerdo? Pero también tienen sus vasos. Por lo tanto, miren, los vasos van a ser estos blanquitos que están en diferentes direcciones, que son llamados ilios, ¿de acuerdo? Vasos venosos, arteriales, todo eso. Eso es lo que va a formar, ¿de acuerdo? El ilio. Y también vamos a tener las costillitas que van a estar cruzando también los campos pulmonares, ¿no? ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a dar el mediastino? Esa densidad radiopaca de partes blandas. Obviamente el corazón tiene partes blandas, tiene tejido, tiene líquido. Entonces todo eso hace de que se vea blanquito. ¿Qué más? ¿Por qué se ve el hemidiafragma? Muy bien, los dos. Uno, porque por la parte superior del hemidiafragma está pues el aire, ¿me entiendes? Aire. Mientras en la parte inferior está el hígado. Y el hígado y el aire van a dar diferentes densidades. Y esa diferencia de densidades nos va a mostrar el hemidiafragma. Nosotros no vemos en realidad el diafragma, ¿no es cierto? El diafragma es tan delgadito que ni lo vemos, ¿de acuerdo? Pero sí podemos ver esa diferencia de densidades, nos va a dar esa cúpula. En este lado igual, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es aire, miren, es negrito, es aire. Pensamos de que esto es el colon, esto es el estómago, y hay una pared que va a separar el pulmón de lo que es el colon. Y esa pared presumimos de que es el hemidiafragma, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros diferenciamos. Y miren, la clavícula, acá está la columna de aire de la tráquea. Entonces, nada más y nada menos que lo que vemos nosotros son densidades. ¿De acuerdo? Eso podemos ver también en una placa radiográfica de abdomen, donde lo que más resalta en la placa radiográfica de abdomen es pues la pelvis, ¿no? Ahí está ustedes saben, los huesos que conforman la cavidad pélvica. En este caso, por ejemplo, tenemos el ilio, ¿de acuerdo? Por acá, por atrás está pues el sacro, en la parte inferior, a veces cuando está bien preparado el paciente se ve coxis, la articulación sacroiliaca. Ustedes saben perfectamente cómo está formada la articulación sacroiliaca, qué tipo de articulación, cómo está por la parte superior, cómo es en la parte inferior.
Luego los agujeros sacros anteriores, ¿de acuerdo? Muy bien, luego también vemos lo que es el acetábulo, la cabeza femoral, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que más resalta. ¿Qué más resalta? La columna lumbar, formada por los cuerpos vertebrales, y los discos intervertebrales son los que no se ven, ¿no es cierto? Porque tienen otra densidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿pueden calcificar los discos? Claro, si calcifican se puede visualizar. También vemos en el abdomen, miren, arcos costales que van a estar ahí insinuándose en la parte superior. Se supone que esta zona, que es radiopaca, está pues ahí ocupando el hígado, ¿no? Entonces, todas esas estructuras, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros vamos a visualizar y vamos a llamarlos como estructuras visualizadas en rayos X de abdomen. Y esto que está cruzando, ¿no es cierto? Así con diferentes imágenes negritas de aire, eso es pues nada más y nada menos que el colon transverso. ¿De acuerdo? Colon transverso. Acá estará el ciego, colon ascendente, ángulo hepático, transverso, ángulo esplénico y colon descendente. Y en la parte media central no se ven las asas intestinales porque no tienen mucho aire y obviamente tampoco pues se ve porque si tendría aire podríamos apreciar. Si habría obstrucción con niveles hidroaéreos podríamos apreciar, pero en este caso no se ve, solo el marco colónico que tiene aire. Y acá por delante está el estómago, que se ve también porque tiene aire, porque si no tendría aire tampoco le podríamos apreciar. ¿De acuerdo? Y acá en la parte inferior derecha, en este caso, en la derecha del paciente, ¿no es cierto? Derecha, izquierda de nosotros, es pues el marcador metálico, que siempre debe estar ahí. ¿Qué indica cuando el marcador está en la parte inferior? Indica, ¿no es cierto?, que este paciente probablemente esté echadito, pero si ponemos el marcador en la parte superior, probablemente el paciente esté de pie. O sea, hay algunos que saben y hay otros que no, ¿no? Algunos solamente van a colocar para decir, esto es el lado derecho, esto es el lado izquierdo. Nada más. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿Listo? En esta placa no vamos a poder ver la silueta renal, no vamos a ver los psoas. ¿Por qué? Porque no está bien preparado ese paciente. ¿Listo? Pero lo que estamos tratando de ver es densidades radiológicas. Densidades radiológicas. Muy bien. No se olviden, ¿eh? Esta es otra donde vamos a ver, miren, se supone que tenemos aquí en esta parte, en esta zona, el hígado, pero el hígado no se ve muy bien porque está superpuesto al colon que tiene asas, perdón, gases y también tiene heces, ¿de acuerdo? Por acá. Tenuemente está que se ve. ¿Cómo podríamos ver? A ver, no sé si me ocurre. Vamos a ver. Podría yo decir acá, por ejemplo, tengo mi colon que viene por acá, más o menos creo que es por acá, así, ¿no? Acá estará mi ciego, colon ascendente, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Y qué vemos en la parte central? Asas intestinales delgadas. Ustedes que saben por anatomía, las asas delgadas tienen pliegues que se llaman las válvulas conniventes. Esas válvulas conniventes los dividen en partes iguales. ¿De acuerdo? Mientras el colon no, tiene austras, y las austras los dividen en partes desiguales. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. De todos modos, también aquí miren, hay calcificación, aquí también calcificación, calcificación. Entonces, esas calcificaciones se ven porque tienen pues alta densidad. Quiere decir que el rayo ha llegado a esa zona, ha chocado literalmente con la piedrita, no ha podido pasar, por lo tanto, ¿qué rayo va a impregnarse en la placa, ¿no es cierto? En el chasis, nada. Y aparece blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que si ningún rayo va a tocar el chasis, o en este caso la placa, ¿de acuerdo? Que está dentro, se va a pintar de blanco. Entonces eso sucede cuando nosotros nos ponemos mandil plomado, ¿no? Nos colocamos todo mandil plomado en la mano, lo ponemos mandil plomado, no pasa nada de rayos X por debajo del mandil plomado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo va a estar blanco. Significa que no ha pasado rayos, ¿de acuerdo? Hacia el chasis, ¿no? Y mientras más rayos pase, o mientras el tejido sea menos denso, como el aire, por ejemplo, va a pasar completamente y se ve negro. O sea, acá, por ejemplo, ¿qué significa? Que acá, pues, es aire, por eso ha pasado y está dibujando
las asas intestinales. Y esto es echado, y esto es de pie. Miren, cuando está echado, las asas están distendidas, asas delgadas. Podríamos hablar de obstrucción intestinal, de asas delgadas. Y cuando le colocamos de pie, hay varios niveles hidroaéreos. Estos niveles hidroaéreos nos indican de que en la parte superior está mal dibujado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa? Indica de que en la parte inferior hay agua, líquido. Así debe estar, bueno, agua más o menos. Y en la parte superior, por eso es nivel, ¿no? Es aire. Por eso llamamos nivel hidro, porque tiene agua abajo, aéreo, la parte superior. Porque el aire siempre por gravedad se va hacia arriba. Y el agua tiende a caer por gravedad. Entonces, por eso se forman esas imágenes. ¿Listo? Y vemos. Esa placa radiográfica nos ayuda para determinar que tiene una obstrucción intestinal. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar nosotros. ¿Me entiende? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, pregunten. Delegado, pregunta. ¿Nada? Muy bien. Eso es muy bien. Quiere decir que están perfectamente alineados. Entonces, también vamos a usar el contraste. El contraste es nada más que, en este caso usamos el bario. ¿Por qué el bario? ¿No? Es una sustancia radiopaca. Eso nos va a ayudar a que vamos a ver estructuras blancas, ¿no es cierto? En este caso, el bario va a pintar la pared del esófago y vamos a ver que es pintadito, y eso es bario. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver también el estómago, en este caso el esófago, en este caso el estómago. Miren, todo lo blanco es bario. Entonces el bario también es radiopaco y nos ayuda para visualizar junto con el aire toda la silueta del estómago, ¿no es cierto? Fondo gástrico, curvatura menor, ¿no es cierto? Incisura angular y estará acá, curvatura mayor, antro pilórico, y acá estará el píloro, que va obviamente cruzar y va a llegar ¿hacia dónde? Hacia la primera porción duodenal, que es el bulbo duodenal. Muy bien. Y también vamos a poder visualizar, en este caso, luxaciones, ¿de acuerdo? Del codo, y lo que es partes blandas, mire cómo está partes blandas engrosadas, también vamos a poder ver. Y este puntito que está acá, definitivamente es un núcleo de osificación. ¿De quién? Del olecrano, ¿no es cierto? Pero si no sabemos qué es el núcleo de osificación y no sabemos a qué edad aparecen esos núcleos de osificación, vamos a confundir ¿con qué? Con fractura. Entonces, hay varias formas de determinar cuál es fractura, cuál no es fractura. Eso cuando hagamos codo pediátrico, vamos a ver también. Ah, bueno, ya no voy a hacer, ¿no? Por falta de tiempo van a leer ustedes. Muy bien. Igual, miren, clavo, un clavo que está ahí cruzado, en una antero posterior, no podemos saber si ese clavo es anterior, medio o posterior. Entonces, una placa lateral nos ayuda enormemente para saber y tiene definitivamente está anterior, inclusive está por delante de la rótula. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar nosotros, ¿de acuerdo? No se olviden que en rayos X es mucho mejor dos placas radiográficas para tener una idea de tridimensionalidad, ¿no? Excelente. Entonces, vean cómo nosotros aquí podemos, por ejemplo, visualizar esta placa radiográfica. Solamente podemos saber, en prácticas ya conversaremos, preguntaremos a cada uno qué significa tal cosa. Entonces, tienen que leer densidades. Por lo tanto, las prácticas tendrán que ser, pues, desde el día lunes, ¿no es cierto? Hoy día, como vamos a avanzar, no creo que pobrecitos van a estar perdidos. Tienen que leerme para las prácticas. No quiero improvisaciones, no quiero que estén ahí. Puede ser, me parece que tal cosa. Peor todavía, conociendo ustedes que conocen anatomía muy bien, no quiero errores anatómicos. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, miren esto, por ejemplo. Esta es una radiografía de un pequeño. ¿Pequeño por qué? Porque, miren, la clavícula no se ve completamente. Y si vemos por ahí la cabeza femoral, de repente
está todavía con su cartílago de crecimiento y no se ha fusionado todavía. Ustedes saben que los núcleos de osificación, ¿no? Primero, a veces hay huesos que solo salen, que estoy hablando. Nacemos solo con cartílago y el cartílago tiene una densidad casi de partes blandas o inclusive una densidad casi grasa. Por lo tanto, no lo vamos a visualizar como una calcificación. Luego de un tiempo, empieza a salir el núcleo de osificación, ¿no? Va osificando. Y ese núcleo de osificación, por ejemplo, en la cabeza femoral acá, empieza a aparecer recién entre el quinto y sexto mes de vida extrauterina, o sea, cuando ya son pequeñitos, ¿no? Cuando están lactando todavía, ahí aparece. Cuando llega a fusionarse, ¿de acuerdo? Con el resto del, por ejemplo, el cuello y todo lo demás, recién entre los 16 a 20 años. Imagínense. Entonces, esos núcleos de osificación nos indican cómo está creciendo el paciente, ¿no es cierto? ¿Qué edad tiene más o menos? O sea, aquí lo que estamos viendo es un pequeño que tiene, si tiene esta densidad que, por ejemplo, tubular, de hecho yo tengo que pensar, pues será pues, no sé, una sondita por ahí le han puesto, no sé, no me ocurre. ¿Listo? El parénquima pulmonar en este lado está blanco, pero debería estar con aire, por lo tanto será pues neumonía, ¿no? En este lado, el parénquima pulmonar es este pequeñito que está acá, colapsado, pero tampoco tiene aire, entonces está colapsado. Y esto que es puro aire será pues neumotórax, ¿no? Y neumotórax es esto. Entonces tienen que conocer ustedes qué es un neumotórax, qué es un hemotórax, qué es un hidroneumotórax, todo eso tienen que saber. Muy bien. Y en este lado, entonces, concluyendo con esta placa radiográfica, es un paciente que tiene neumonía en el lado derecho, tiene un colapso pulmonar, ¿de acuerdo? Y tiene neumotórax. Atención, pues, ¿no? Porque está apretando duro. Inclusive, miren el corazón donde se ha desplazado, al lado derecho. Este es el abdomen. El abdomen, el psoas que se ve acá, ¿de acuerdo? Este es el psoas también, se ve perfectamente porque lo que va a dar la imagen es pues porque tiene grasita periférico, ¿no? Miren, acá hay aire, será el colon. Miren acá en la parte inferior, tiene una densidad de partes blandas, es la vejiga, que está ahí, bien bonito, ¿no es cierto? Redondito, donde debe estar, anatómicamente. Y este es el riñón izquierdo, que se ve grande, y esta parte parece, miren, no sé si se ve, lo van a visualizar, a ver, si no lo visualizan ya, pero si lo visualizan sería muy bueno, ¿no es cierto? Miren, acá tiene la pelvis renal, ¿de acuerdo? Entonces, esa pelvis renal también está dilatada. Asumo que debe haber algún problema acá. Parece que en la parte distal hubiera un calculito, miren acá, que está produciendo hidronefrosis y obviamente va a dilatar todo el uréter y el riñón va a estar grande, ¿no? Entonces, con una placa simple se puede dar un diagnóstico. Obviamente, ustedes tienen que hacer un examen clínico, semiológico perfecto, y con eso ya tienen un diagnóstico, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que ver. Y esto, el examen de lo que es rayos X y todo lo que es diagnóstico por imágenes, es apoyo, nada más. ¿Ya? Muy bien. Si tienen preguntas, levantan la mano, por favor, y vamos viendo, ¿ya? Listo. Muy bien. Entonces, no se olviden de nuestras necesidades radiológicas. ¿Listo? Miren, esta es una rodilla. Ustedes saben que esto es fácil ver, ¿no? La rodilla, por acá está, miren, pues la rótula, aquí están mis cóndilos, cóndilo interno o medial, cóndilo externo lateral, porque acá está mi peroné, ¿de acuerdo? Están las espinas intercondilias un poco aplastadas, y acá hay un trazos de fractura, miren, trazos de fractura que se ven muy bien. Definitivamente con una tomografía se ve pues perfecto, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que hacer el diagnóstico con una radiografía. No siempre vamos a tener una tomografía. La tomografía es pues ya cuando vamos a querer definitivamente afinar nuestro diagnóstico o de repente el traumatólogo quiere ver eso para la cirugía, en ese caso se va a tomar eso, ¿no es cierto? Esta es otra placa radiográfica, miren, lo que vemos, miren, a primera impresión es esto, ¿no? Hay una separación de la articulación, en este caso de la sínfisis pubiana.
Y la sínfisis pubiana, ustedes por anatomía saben qué músculos tienen encima, los costados, en su rama inferior, ¿no es cierto? Todos esos músculos se van a ver afectados. Entonces, pero no es solamente ver eso, tenemos que ver también si tiene asociado algún problema. Por ejemplo, acá miren, esta articulación sacroiliaca está completamente alterada también, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en una placa radiográfica antes de tener una tomografía inclusive. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo debo hacer una evaluación radiológica o radiográfica? Primero, el ambiente debe ser un área muy tranquila, adecuadamente oscurecida, que me permita una buena iluminación de la placa radiográfica en el negatoscopio. Si voy a tener negatoscopio, hoy en día se usa inclusive ya equipos médicos, pantallas de grado médico, es como un equipo, como una laptop, ¿de acuerdo? Una pantallita de, como que tengan ustedes de computadora, pero tiene buena resolución, ¿no? Son pues de, más o menos estamos hablando de 5 megapíxeles, o más, ¿no? No puede ser algo simple. Entonces, siempre hay que tener dos placas para tener el concepto de tridimensión, dos vistas, en ángulo correcto, una de la otra, ¿no es cierto? ¿Cómo debo evaluar una placa radiográfica? Primero, tengo que verificar que esa radiografía pertenece realmente al paciente al que yo estoy evaluando. Muchas veces me ha tocado a mí otras radiografías, ¿no? O me mandan, digamos, me dice, doctor, quiero que me lo vea esta radiografía. Y le digo, ¿qué tiene el paciente? Porque tengo que tener algunos datos, ¿verdad? Entonces me dicen, ¿sabe que el paciente se ha caído del codo, qué tal cosa? ¿No? Pero es una placa radiográfica. Ah, sí, pero una placa radiográfica de tórax. Si no me han dado de tórax, yo he pedido de codo. Vemos el nombre, es de otro paciente. Imagínense, entonces tenemos que ver que la placa sea del paciente. Tener dos radiografías en vidas diferentes, conocer la posición durante la toma de la radiografía. Es importante. En tórax, por ejemplo, las placas que se toman, cuando vamos a hablar de radiografía de tórax, vamos a ver de que las placas radiográficas se toman de pie. Cuando se toman echadas la radiografía de tórax, un derrame pleural, por ejemplo, no se va a ver bien, porque ¿qué es lo que nos hace ver el nivel o de repente la curva que tiene el derrame pleural? Porque está de pie, pero si no va a estar de pie, no vamos a poder visualizar, digamos, el derrame pleural. Por eso esos pacientes que están echados en UCI, les toman placa radiográfica, hay que saber leerlas, si no va a ser complicado. Muy bien, también hay que identificar el lado del cuerpo, ¿no? Y técnicamente tiene que tener buena calidad, bien centrada, los grises tienen que ser perfectos, no tiene que ser ni muy negra ni muy blanca. Si la placa es muy negra, muy quemada, hay muchas estructuras que van a pasar desapercibidas. Si la placa es demasiado blanda o blanca, ¿no? Son sinónimos blanca, blanda o infraexpuesta, quiere decir que no ha tenido buen kilovoltaje. En ese caso también la placa no va a ayudar. Entonces tiene que ser una placa pues buena. ¿Quién toma las placas radiográficas? El tecnólogo radiólogo. Y el tecnólogo radiólogo estudia prácticamente primer, segundo, hasta el quinto semestre, o perdón, hasta el tercer semestre, estudian iguales, ¿no es cierto? A partir del cuarto, quinto semestre, ya tiene que diferenciarse y saber tomar una placa técnicamente. Y no solamente saben tomar, ellos también estudian semiología radiológica, también estudian ultrasonido, también estudian lo que es radiodiagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, en esos cursos les enseñan cómo se debe tomar una buena placa. ¿Listo? Y siempre hay que revisar toda la radiografía. Entonces, cuando ustedes hagan su internado, los que ya están en octavo semestre, les falta poco, nunca se les ocurra leer una placa radiográfica mirando, no sé, se me ocurre, por ejemplo, la ventana, ¿no? No, no sirve, no existe así, no se debe ver. Entonces, ¿por qué? Porque, miren, imagínense, yo veo una placa radiográfica hacia la ventana. ¿Podré ver algo? Nada. No voy a poder visualizar. Miren una placa radiográfica que tengo acá. No sé si me ven. Es una placa radiográfica de tórax. Entonces yo voy a mirar así, hacia la ventana. Miren, mi ventana inclusive brilla todavía, ¿no? Entonces yo voy a ver y voy a decir, chispas, ¿qué es esto? Esto me parece que es el hilio prominente, parece que hay neumonía, parece equivocado completamente.
Por eso tenemos que tener negatoscopio. Y en los hospitales debe haber negatoscopios en los ambientes de donde se pasa visita, ¿no? Ambientes de hospitalización. Y si no hay ambiente de hospitalización, todos los ambientes de consultorios deben tener su negatoscopio. Todos los ambientes. Ahí, cualquier ambiente nos metemos y empezamos a leer nuestra placa radiográfica, tomografía, resonancia, lo que sea. No se les ocurra por ahí estar viendo. Un momentito, por favor. Dime, Saulito. Otra cosa importante, hay que interpretar es cambios de posición de un órgano de estructura, variaciones en tamaño. Por ejemplo, los riñones pueden tener diferente tamaño, como hemos visto. Hay que ver eso. ¿Qué más? Contorno y forma. Hemos visto que la pelvis renal está dilatadita. También. Variaciones en número. ¿De acuerdo? Puede haber alteraciones en número. Densidad es recontra importante. Las densidades, por ejemplo, en el hueso, ¿no es cierto? La densidad de un hueso tenemos que conocer muy bien la densidad. ¿Por qué está dada la densidad? Por la cortical, que es más blanco, y la parte central, que es pues el canal medular, que es menos blanco. Podríamos decir casi un gris, no podríamos decir radio opaco, digo radio lúcido, porque diríamos aire, ¿no es cierto? No, tiene grasa y tiene al otro lado el hueso. Entonces, por eso se ve más oscurito. Y hay que conocer en cada hueso, porque puede tener aumento de densidad. Y ese solo aumento de densidad no significa que puede ser un paciente que haya tenido fractura y que haya consolidado. Si es en columna, puede ser una metástasis de un NM de próstata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? El patrón arquitectónico, por ejemplo, cuando tienen osteoporosis, los huesitos están pues casi. ¿Qué significa osteoporosis? Es como que todos esos, el canal medular, todo eso se vuelve pues como huequitos, 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 ¿no? Prácticamente se debilita todo, ¿no? Es como si estuviera acribillado. Entonces ya la densidad ha perdido completamente. Cambio de función, cambio de posición de un órgano, ¿no es cierto? Muy bien. Todo eso tenemos que evaluar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, tengo una pregunta. Perfecto. ¿Se podría diferenciar el neumo... doctor, disculpe, tengo una pregunta. Vamos a hablar un poquito de semiología ósea, lo que son fracturas y luxaciones en forma general, ¿de acuerdo? Está compartiendo, ¿verdad, delegado? Sí se comparte, doctor. Doctor, sí se comparte. Perfecto, muy bien. Los huesos presentan una zona de opacidad densa y homogénea, que es la cortical, y una zona esponjosa de disposición reticular de las trabéculas. Miren. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que estamos viendo un hueso, la epífisis, obviamente estamos viendo, ¿no es cierto? Todo el hueso esponjoso que tiene esta característica, ¿de acuerdo? Las trabéculas, ustedes saben, por anatomía y por testit, ya tienen una disposición anatómica especial, ¿de acuerdo? Cuando repasaron anatomía, ya saben eso. Muy bien. Doctor, disculpe, las diapositivas no se visualizan. Hoy no te pases. Disculpe, doctor. A ver. Ya, voy a ver un ratito. ¿Dónde estamos? He mandado a compartir. ¿Y por dónde está, pues? A ver, presentación ahora. Una ventana. Cuando se ha magnificado. Vamos a ver. Toda la pantalla. Toda la pantalla.
¿Dónde está mi imagen? Mi imagen está aquí. Vamos a ver. ¿Qué pasó con mi...? Ah, ya. Un ratito. Voy a ampliar todavía esto. Está en chiquititú. Sabor. ¿Se está compartiendo ahí? No. ¿Como pantalla completa? Sí se visualiza, doctor. Como pantalla completa. Sí. Ya, perfecto. Entonces mencionaba la epífisis y el hueso esponjoso se ven perfectamente en esta placa, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? En esta imagen. Y acá, pues, este es un hueso de verdad, ¿no? Donde se ha hecho un corte. Y si ustedes se dan cuenta, miren el canal medular y también, pues, la cortical, que es más densa. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tomamos una placa radiográfica, toda esta zona, ¿no? Las trabéculas van a verse perfectamente, la dirección, todo, ¿de acuerdo? Cuando vamos a tomar la placa radiográfica, también la cortical se va a ver, pero como es denso, se va a ver mucho más blanco, porque absorbe mayor radiación y no permite que pase hacia la placa, por lo tanto se ve blanco. Y la parte central, como ven acá, se va a ver más oscurito porque obviamente que hay hueso al otro lado, pero también hay grasa, ¿no? Entonces, eso hace ver, miren cómo se ve la placa perfectamente, la cabeza del fémur, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, y obviamente la diáfisis. Entonces, eso es lo que estamos viendo en realidad. En semiología radiológica, o sea, tenemos pues anomalías de forma congénitas, producidas por anomalías metabólicas, postraumáticas, líticas, plásticas, mixtas, aumento de densidad, disminución de la densidad. ¿A qué llamamos todo eso? Por ejemplo, congénitas. Hay patologías ya congénitas, ¿de acuerdo? Que ya el paciente va a nacer con eso. Es una patología intraútero, pero los huesos igual vamos a poder visualizar. Recuerdan que el niño de cristal, por ejemplo, ¿no? Donde los huesitos ya se rompen intraútero, y luego cuando sale, pues ya, inclusive sus huesitos ya han curado ya, ¿no? Entonces son anomalías congénitas. Lítica llamamos cuando la lesión es oscurita. Por ejemplo, en este caso, es una lesión, es un tumor óseo lítico. ¿Por qué lítico? Porque lo que están viendo es imagen radiolúcido, oscuro, y eso significa lítico. Lo contrario al lítico es la blástica. La blástica significa que es blanco, o sea, blástica con blanco, ¿no es cierto? Van. Y eso es, por ejemplo, este es cuerpo vertebral, lumbar, y acá está una lesión blástica. Es una metástasis. ¿De qué? De un cáncer de próstata. Es típico. Esas lesiones, por ejemplo, hoy día estuve leyendo una placa tomográfica, múltiples lesiones plásticas, un paciente que tiene MM de próstata, entonces eso es metástasis en toda la columna, ¿de acuerdo? Entonces, a veces se ven así, y eso no se olviden. Lítico negro, plástico blanco. ¿Qué son las fracturas? Ustedes saben que las fracturas son, pues, la interrupción de continuidad de un hueso o cartílago, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer esta imagen que vimos, ¿no? Hay un trazo de fractura a este nivel, hay una luxación acá, un trazo de fractura por acá en la parte, en la rama isquiática, y también hay una fractura por acá, que es en la rama iliopectínea o iliopúbica, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Eso es fractura. ¿Cómo se evalúa una fractura? Tenemos que ver, ¿no es cierto?, el punto anatómico. Quiere decir, ¿en qué parte está la fractura? ¿Y cómo se extiende la fractura? También hay que saber el tipo de fractura, si la fractura es completa o es incompleta. ¿Cómo están los fragmentos? ¿Hay desplazamiento? ¿Habrá angulación? ¿Estará rotado? ¿Habrá acortamiento o separación? La dirección de la línea de fractura en relación al eje longitudinal del hueso.
¿de acuerdo? También hay que ver características especiales de la fractura, impactación, depresión, compresión. Si hay algún error en la digitación van a encontrar, no es mi problema, ¿ya? No, a veces lo hacemos rápido y ya pues nos olvidamos de los acentitos y de esas cosas. Van a saber disculpar. Presencia de anomalías asociadas, ¿no? Puede existir. Y obviamente hay tipos especiales de fractura donde va a existir procesos patológicos del hueso, por ejemplo, tumores óseos y el hueso se fracturó. Pero ¿cuál es la causa? En realidad es el tumor óseo, ¿no? Porque si no tendría tumor óseo no se hubiera fracturado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal es paciente joven? Y esfuerzo anormal. Entonces, miren, cuando nosotros vamos a tener el punto anatómico y extensión de la fractura, vamos a ver, esta fractura está en la unión del tercio medio y el tercio distal, digamos, ¿no? O posesivamente está en el tercio distal del hueso, ¿de acuerdo? También podemos decir que este hueso tiene una ubicación supracondilia, porque los cóndilos están ahí. También podemos decir que esta fractura es intraarticular, porque compromete la articulación. Podemos decir, ¿no? Condilia intraarticular, podemos decir, ¿no es cierto? Entonces, todas esas ubicaciones que vamos a ver nosotros es pues para ver el punto anatómico y extensión de la fractura. Otro punto que tenemos que tomar en consideración son los tipos de fractura. Por ejemplo, en niños, se supone que es como un tallo verde, ¿no es cierto? No es un hueso, pues, como de un viejito, ¿no? Entonces, primero puede haber un arqueamiento, solamente el arqueamiento. ¿Ven? Está arqueado el hueso. Ya es un tipo de fractura, ¿eh? Imagínense el arqueamiento. El torus. El torus es como una especie de resalte en la corteza, como un piquito pequeño que sale. ¿De acuerdo? Van a ver eso y eso es un tipo de fractura incompleta en niños. Y hay otro que es en tallo verde. ¿De acuerdo? En tallo verde. Así, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No se fractura todo porque solamente es el ladito de la cortical, pero el otro lado. No, es igualito que un tallo verde. A ver, parta un tallo verde, no se va a poder fracturar completamente separado, ¿cierto? Siempre queda la cortical, el otro lado. Bueno, la cortical en el hueso, ¿no? En el tallo verde será pues la otra parte del huesito, ¿no? Completa. Obviamente todo está completa, simple y otra con minuta, con varios fragmentitos óseos. Alineamiento de fragmentos. Miren, vamos a tener, en este caso, por ejemplo, desplazamiento medial de la parte distal del fémur hacia adentro. Desplazamiento lateral, obviamente hacia la parte lateral. Y uno que va a tener una angulación medial, angulación hacia la parte interna, y una angulación lateral, angulación hacia la parte externa, ¿me entiende? Entonces, alineamiento de fragmentos, rotación interna, cuando hay una rotación interna, va a haber un tipo de fractura. Cuando hay una rotación externa, también, ¿no es cierto? Imagínense, no sé, por algún movimiento, pues toda la pierna, la rodilla y parte del muslo ha rotado hacia adentro. Entonces, ¿cómo va a quedar el hueso? El hueso va a quedar fracturado y todo este extremo mirando para adentro. Y acá, todo lo contrario. O sencillamente va a tener cabalgamiento, en este caso, ¿no? Montado uno sobre otro, o separación, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección de la fractura, de la línea de fractura, transversa, oblicua, en espiral, longitudinal, características especiales, impactada, por ejemplo acá, está impactada, ¿no? Es un golpe que ha tenido, de repente en carro se impactó. Y otra que va a ser con depresión, miren este de acá, esta parte inferior, está deprimida, ¿no es cierto? Asumo que también hubo un golpe de la parte inferior, no sé cómo se habrá golpeado, pero hay una depresión. Y definitivamente hay otro que es compresión. Vemos acá en la columna que es frecuente cuando uno se cae desde arriba, ¿no es cierto? Se llega a fracturar. O sencillamente pacientes que tienen osteoporosis, ya les he dicho, ¿no? Sus huesitos están como galletitas y ¡pum! ¿No es cierto? Cayeron, no sé, de 2 metros, 1,5 metros, ya, se aplastó su columna. Así de fácil. O sea, hay que tener bastante cuidado con los pacientitos de edad. Otro, esto, por ejemplo, es una fractura, pero también está asociada a una luxación acá, a nivel de la articulación, digamos, ¿no es cierto? Sacroiliaca, estoy diciendo, a nivel de la articulación
en este caso del acetábulo con la cabeza del fémur, ¿no es cierto? Articulación de la cadera. En este caso ya tenemos una fractura con diástasis asociada. Diástasis es cuando se separa una articulación. Acá se separó, ¿no? Diástasis. Hay una fractura en la articulación, en la parte inferior de la pierna, ¿no es cierto? Muy bien, también existe eso. Y hay tipos especiales de fractura, por sobrecarga, ¿no? Uno hace mucho esfuerzo o sencillamente va a tener pues mucho peso encima, no sé, mucho tiempo, ¿no? Por fatiga, sucede este tipo de fracturas, por ejemplo, acá, ¿no? Por insuficiencia también, el hueso va a estar dañado, osteoporótico, y sencillamente asociado a un tumor, que ya les dije, ¿no? Un tumor óseo, anomalía preexistente. Entonces van a existir ese tipo de fracturas también. Miren ese tipo de fractura. Si se dan cuenta, esto es pues cúbito y radio, ¿no es cierto? Los dos huesitos del antebrazo. Estos son huesos de la muñeca. Es una fractura completamente desplazada. Esto también, pero miren, prácticamente con fragmento óseo y espiroidea, en espiral, ¿no es cierto? ¿Ven? Esta es en un niño. Miren, cómo es que acá aparece un resalte, ¿de acuerdo? Resalte en torus, miren, torus, y obviamente acá que sería una fractura incompleta, ¿no? Tallo verde y lo que es resalte. Y en este caso un arqueamiento, o en el otro huesito, un tracito más, ¿no? Entonces, todo ese tipo de fractura lo vamos a poder encontrar. Muy bien, una fractura va a tener varias fases para curar. Fase de impacto, primero, que es el golpe, ¿no? Se golpea y tenemos esa fase de impacto. Luego viene la fase de inflamación, que es pues un proceso donde el organismo, así haya medicamento, no haya medicamento, así se trate o no, igual, el organismo empieza esa fase de inflamación. Luego viene una fase de formación de callo blando, luego viene la fase de formación de callo duro y al final la remodelación, ¿no? Obviamente un hueso fracturado, un poco difícil que vuelva a su forma normal, ¿no? Siempre va a cicatrizar, es imposible que sea igualito, ¿no? A ver, agarren un lapicero y rompan y pónganle su parchecito, su tris y vean si queda igualito. No, no queda igual. Va a quedar alguito siempre, ¿no? Entonces, no, no es igual. Siempre. La fase de impacto. Se produjo el golpe en ese momento, ¿ya? No sé, pues, 0,5 horas. Empieza la formación del hematoma. Primero hay sangrado. El sangrado es una forma de defensa del cuerpo, ¿eh? ¿Qué pasa? Como hay sangrado en ese lugar, ¿no es cierto? Ya que la necrosis y hemorragia que se producen, ¿qué hace la necrosis y la hemorragia? El hematoma, ¿qué va a hacer? Va a producir que se liberen factores que van a iniciar y regular todo el proceso de activación, ¿no es cierto? Que comprende 3 fases. Uno, primero van a empezar a migrar células mesenquimales atraídas por factores quimiotácticos. Ese factor quimiotáctico es pues necrosis, hemorragia, todo eso, ahí se produce, ¿no es cierto? Luego va a haber una segunda donde va a haber proliferación celular como respuesta a factores mitogénicos. Y luego diferenciación celular regulada por factores inductores. Todo eso se produce por la fractura. El organismo empieza a hacer eso. Para eso no necesitas dar medicamentos, tampoco hacer algo, ¿no? A lo mucho tendrás que entablillarlo, ¿no? Ferulizar, poner férula y listo, evitar que se mueva más y que se fracture más o que se complique más, ¿no? Que haya demasiado sangrado y produzca síndrome compartimental, ¿no? Luego viene una fase de inflamación. Luego de la primera fase viene pues unos 5 días, variable. La finalidad de esta fase inflamatoria es pues limpiar ese foco de fractura, ¿de acuerdo? Para empezar a preparar el terreno y obviamente que se produzca la consolidación, porque es el fin de curar esto, ¿no es cierto? Y se inicia inmediatamente después de producirse la fractura. O sea, simultáneamente con la fase de impacto, se va produciendo también la fase de inflamación. ¿De acuerdo? Luego viene la fase de formación de callo blando. Eso puede ser variable también. En algunos puede empezar entre 3 a 5 días hasta 4 o 6 semanas, o sea, mes, mes y medio. En esta fase es donde nosotros, pues, o los traumatólogos colocan
yeso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para que ayude a consolidar bien, ¿no? La fase de formación de callo blando. Hay proliferación y de diferenciación celular con un aumento de proliferación vascular. Hay bastante proliferación vascular. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la ecografía y va a estar pues lleno de vasos, ¿no? Va a irrigarse mucho más. La proliferación se pone en marcha donde se encuentra el periósteo, ¿de acuerdo? El endostio y tejidos circundantes vasculares. Comienzan a aparecer los osteoblastos, osteoclastos y condroblastos. ¿Qué son esos? Ustedes saben que todo eso son células, ¿de acuerdo? Mesenquimales de origen del hueso, ¿no es cierto? Y también de cartílago. Muy bien. Entonces, vamos a ver así la fase de formación del callo blando. Luego viene la fase de formación del callo duro. El callo duro, ¿no? Se va a producir, obviamente, el endurecimiento del callo blando, la mineralización del callo blando. Y va a depender también del tejido que está a su costado. El tejido osteoide neoformado se va a mineralizar directamente por el depósito de cristales de hidroxiapatita. Entonces, por eso dicen, ¿no? Tienen que comer su mazamorrita de quinoa, ¿no? Con su cal ahí, o algo más, ¿no? De repente su calcio, vitamina D, tienen que tomar para que su huesito sane mejor, ¿no es cierto? Bueno, el tejido cartilaginoso seguirá un proceso de osificación encondural similar al que siguen los moldes cartilaginosos del feto. Resultante, ¿qué va a ser? Tejido óseo de tipo fibrilar. Entonces, en la fase de formación del callo duro, que puede durar meses, ¿de acuerdo? Empieza pues algo importante. Se supone que en esta fase ya el hueso está volviendo duro ya, ¿no? Pero todavía falta algo, ¿no? Miren este hueso. Esta es una fase de formación de callo duro. Acá hay callo duro. Esto es una fractura, así, mire, espiroidea. Pero nadie se ha dado la molestia de curarlo, ¿no es cierto? Porque hubiera sido bonito que le pongan una placa por ahí, por fuera, lo alineen todo y queda bonito, ¿no es cierto? Pero no lo han hecho. Entonces, ¿qué? El organismo se ha encargado de curarlo. ¿Qué ha hecho el organismo? Sabio, ha dicho, acá hay un hueco, voy a rellenar esto de hueso, esta parte también voy a rellenar de hueso, listo, solucionar. Mire, y ha hecho esto. ¿No? Y ha dicho, ¿quién necesita de médicos, no? Suficiente, yo solo, listo. Y así sanó. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fase de remodelación, que puede ser pues 3 meses. Perdonen, por favor, un ratito. Dime, Saulito. Ah, chispa. ¿Dónde es eso? Ya, ya. Claro, claro. Así es. Ya, que lo entren a UCI. Ya, perfecto. Ya. Ah, perfecto. Ya. Ya lo hacemos entonces allá en el hospital nomás. No, todavía no, estoy en clase. ¿Ya? Listo. Perfecto. Ok, ok. Listo, listo. Ya, cuídate, chao, chao. Entonces, la fase de remodelación, ¿me están escuchando, no? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, Delegado. sí se escucha, doctor. Creo, Sí, doctor. creo que por gusto tengo 2 delegados, ¿no? Sí se escucha, doctor. Ok, ok, perfecto. Miren, después de tener ya la fase de remodelación, perdón, la fase de formación del callo duro, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Se supone que eso puede ser desde mes y medio más o menos a 3 meses. Puede durar inclusive mucho más la remodelación, ¿listo? Hasta que el hueso fibrilar que hemos mencionado en la fase de formación del callo duro se transforma en laminar, ¿no? Trabecular, en las zonas epífiso metafisiarias y javersiano, ¿no? En la cortical y axial. De modo que este canal que estaba irregular, como que se va a remodelar el hueso y se va a completar prácticamente todo eso. ¿De acuerdo? Eso es pues, lo que va a resultar al final. ¿Qué es lo que ayuda a esto?
Obviamente cuando los traumatólogos le ponen pues su placa, lo que va a hacer es ayudar a que sane perfectamente, ¿no es cierto? Porque si imagínense, estuviera muy desplazado, no le ponemos la placa, el contacto de hueso con hueso, esta partecita, sí va a formar, pero el resto, por más que el organismo sea maestro, pues no va a formar porque es tranca. Entonces va a ser complicado, ¿me entiende? Ahora, ¿qué factores influyen en el proceso de consolidación ósea? Las células, ya sabemos qué células, ¿no es cierto? Todo lo que van a salir de ahí, los condroblastos, fibroblastos, osteoblastos, etcétera, etcétera, ¿no? La vascularización es importante. Por eso las fracturas tienen que conservar su vascularización. Si, digamos, hay un vaso que se dañó y no está llevando sangre, va a ser complicado, ¿no? Va a ser un problema muy serio y se va a complicar. ¿Listo? Inclusive va a haber necrosis ósea. Vamos a ver, cuando hablamos de fracturitas, ahí de repente vamos a ver que va a haber necrosis ósea. ¿De acuerdo? Factores bioquímicos sistémicos, las hormonas influyen, claro que influyen, los estrógenos, ¿no? Que está presente en toda fase del proceso. ¿Qué pasa si falta eso, por ejemplo, en las abuelitas? De hecho, que se va a retrasar el proceso. Por eso es que el tiempo, pues no es exacto. No puedo decir, en un niño que tiene una fractura, ¿qué tal va a curar en tanto tiempo? Sería absurdo, porque depende de muchos factores. El niño puede estar enfermo, puede ser leucémico, puede tener linfoma, puede tener anemia. No va a sanar igual que otro que, digamos, que come de todo, ¿no? En otras palabras, es pues un comelón y que tiene buenas defensas, tiene todo y va a tener buen apoyo, entonces se recupera mucho más rápido. ¿Por qué creen que los jugadores se recuperan rápido? ¿Por qué? Porque ellos tienen médicos especialistas que los van a tratar inmediatamente. Ellos saben cuánto tiempo una fractura tiene que estar consolidada, tiene que estar con su placa, en cuánto tiempo tienen que sacarlo, cuánto tiempo empieza después su rehabilitación. Inmediatamente, ¿no? No, nosotros tenemos miedo. Mucha gente se fractura el brazo, está 2 años, espera, allá, después recién rehabilitación, ¿no? Entonces estamos completamente equivocados. Eso ya saben, ya los tiempos hay que saber para la rehabilitación. ¿Qué más influye? Obviamente, ¿no es cierto? El aparato hormona también influye los corticoides. Por ejemplo, ¿qué pasa con los corticoides? Si vamos a dar en ese momento de la fractura corticoides, no sé, vamos a inyectar, digamos, dexametasona o prednisona por alguna razón, va a retardar la curación de la herida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque inhiben la síntesis de ADN y la absorción de calcio y vitamina. Ustedes saben que todo es en función de calcio y vitamina D, entonces va a retrasar la curación. Las vitaminas, obviamente la vitamina D, ¿de acuerdo? También pues calcio, fósforo, etcétera, va a ayudar bastante, y la vitamina C también, ¿no? Que participa en la síntesis de colágeno y todo eso, va a ayudar bastante en la curación. Los fármacos, definitivamente cuando tiene una fractura, ¿qué es lo que hacemos primero? Tenemos que ferulizar, ¿no? Estabilizar la herida, o digo, la fractura, ¿no es cierto? Para que no se movilice, ¿no? Le ponemos su férula de madera, de los cartón, ¿qué será? Pues, ¿no? Con su venda, con todo. Y siempre le ponemos piñastable para el dolor. Pero lastimosamente ese inyectable para el dolor va a retrasar, ¿no es cierto?, la curación de la herida. Pero como tiene bastante dolor, ¿a quién le interesa que retrase la curación, ¿no es cierto? Lo que le interesa a la gente es que calme el dolor. Listo. Entonces le ponemos de todo, ¿no? Le ponemos diclofenaco, dexametasona, listo. A veces ketorolaco, ketoprofeno, todo lo que le calme, pues le metemos de todo, ¿no? Lo importante es que el paciente que tiene la fractura esté pues como nuevecito. No importa, mira, Solán, lo planchamos, pero ya, está pues chévere, ¿no es cierto? ¿A quién le gustaría estar con una fractura y que no le pongan nada? Terrible, ¿no es cierto? Entonces, pero esos fármacos definitivamente retrasan pues la curación, ¿no? Y ahí intervienen de factores bioquímicos, locales, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento de una fractura? Definitivamente, primero es pues conseguir la máxima recuperación funcional del segmento afectado, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, miren, imagínense que yo soy jugador, ¿de acuerdo? No sé, se me ocurre jugador de tenis, digamos, profesional, y me he fracturado acá. Y soy joven, pues vivo de eso, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que haber una buena recuperación, porque si no, no voy a poder jugar, volver a jugar, mi vida se va a acabar, ¿no es cierto? Porque solo sé jugar tenis. Entonces, tiene que haber, obviamente, máxima recuperación. Primero hay que reducir,
O sea, la reducción significa que no voy a movilizar. Si tengo acá la fractura, tengo que inmovilizar esta articulación y esta articulación. Por lo tanto, el yeso tiene que ir desde acá, ¿no es cierto? Todo esto, y me pondrán así, ¿no? El yeso hasta acá. Y pondré mi cabestrillo y listo, así voy a estar. Por lo menos unos 20 a 30 días, ¿no? 20 días, ya está, suficiente. ¿De acuerdo? Para que la fractura esté pues quietita y que sane bien, ¿no? Contención y rehabilitación al final. Ustedes han visto de que cuando uno se pone yeso, ese miembro va a perder fuerza muscular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los músculos se debilitan, porque si nosotros no estamos en movimiento, nuestros músculos empiezan a atrofiarse, se dañan. Igual, el hueso también empieza a volverse osteoporótico. Entonces, imaginen, a ver, vean una fractura y vean cómo queda después el huesito. Queda pues terrible, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que recuperarse. Ese es el objetivo del tratamiento. ¿Listo? Entonces, en fracturas, ¿cuál es el fin que tenemos nosotros los médicos generales, como médicos generales? Es pues conocer primero el tipo de fractura y para eso tenemos un equipo de rayos X. Sin rayos X hoy en día no se puede hablar de qué tipo de fractura es. Difícil. O tendremos ojos biónicos. No, pues no, no, nada. Por eso, cuando hay una contusión de codo, de hombro, por ejemplo, primero hay que estar seguro de que no haya fractura, porque si hay luxación y hay fractura y encima vamos a querer reducir la luxación, estamos fritos. ¿Por qué? Lo vamos a complicar. Los vasos que están por ahí lo vamos a dañar, vamos a terminar de dañar. Entonces, ¿qué hacemos? Primero radiografía. No tenemos radiografía, no hacer nada, sencillamente lo inmovilizamos y lo referimos para que le tomen la radiografía. Obviamente le ponemos su calmante, pues, ¿no? Su analgésico. Listo. Lo llevamos y que le tomen la placa radiográfica y los especialistas que se encarguen de qué cosa requiere. Punto, se acabó. Ese es nuestro trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ya? No se atrevan nunca. Esto me parece una fractura. No tengo placa radiográfica, pero te voy a poner un yeso. Y después no vamos a ver cómo va a sanar esa fractura. Entonces, siempre una radiografía. Listo. Y la radiografía tiene que ir en dos incidencias. Si yo me fracturo esta parte, tiene que ser una anteroposterior y una lateral. ¿Para qué? Porque muchas fracturas en una vista anteroposterior no se ven. Y en una lateral se ve perfectamente. Por eso, además vamos a tener una, ya les he dicho, ¿no? Una idea de tridimensionalidad. Eso es lo que tenemos que ver. Así es, muchachos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me están escuchando, no? Sí se escucha, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Sí. Sí, solamente comentarle a los demás compañeros, pues, de que la semana pasada, no, ¿qué día? El lunes, pues, no se pudo. En realidad no había sido de problema del sistema, ni tampoco de internet, ¿no? Era de la computadora. Hay computadoras que ya son viejitas, pues, no, el video no habría. He tenido que ver y me dijo que el error era el video. Esta es una laptop, otra, entonces, aprovechando, ¿no? Que estamos viendo también para poder ver. Muy bien. Entonces, esa es la idea y ustedes tienen que aprender a leer una placa radiográfica de fracturas, ¿de acuerdo? Pero bien, porque una fractura cualquiera lo lee cualquiera, hasta uno que no sabe, mira la placa y dice, ahí está roto, ¿no? Eso es fácil, pero el detalle es de que ustedes tienen que ver la diferencia de las fracturas, los detalles de una fractura, que son, obviamente, eso vamos a hacerlo en práctica, ¿no? ¿Cuáles son los tips, los puntos para aprender a leer una fractura radiológicamente? ¿Ya? Eso es importante. Entonces, no se olviden repasar su anatomía y listo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? La luxación, a diferencia de la fractura, es nada más que la separación de las partes articulares. Digamos, acá hay una articulación, se separaron completamente. Esos espacios articulares ya no están juntos, están completamente fuera de contacto. Eso es una luxación. ¿De acuerdo? Mientras la subluxación, esta es una luxación. Las superficies articulares ya no están en contacto. La subluxación, ¿no? Acá está la articulación. Puede estar en contacto una cierta parte, todavía. No se ha perdido completamente. Esa es una subluxación. ¿Ya? Una dislocación menor de la articulación, ¿no? Pero todavía hay un espacio donde están en contacto articular. Esta es una subluxación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Doctor, una pregunta. Vamos. ¿Se podría visualizar también por la radiografía una infección ósea?
osteomielitis. Sí, sí, doctor, se podría visualizar. Claro, claro, sí se visualiza. Cuando vamos a ver, la siguiente es ya hablar de, ustedes van a leer todo lo que es fracturas de miembro superior e inferior, ¿de acuerdo? Porque si vamos a hablar todo eso, vamos a terminar pues en el 2022. Lo que sí vamos a ver, terminando todo antes del examen, algunos temas que les parezca complicado de fracturas, me pasan la voz que sean 2 o 3 temas y lo vamos a conversar, ¿de acuerdo? Eso ya ustedes, mientras van leyendo, van viendo con vuestro delegado o con vuestros delegados. Y lo que estás preguntando, vamos a verlo en tumores óseos, ¿no? En osteomielitis es, pues, la infección ósea es una de las lesiones que más problemas nos trae. ¿Por qué? Porque se puede parecer casi a todo. Ese es el problema, ¿no? Entonces, bien difícil de evaluar una osteomielitis, ¿de acuerdo? La resonancia nos ayuda bastante porque nos va a decir, este tiene área inflamatoria, este tiene área, ¿no? Complicada, todo eso. Es una maravilla. La radiografía por sí sola, un poco difícil de determinar, a menos que tengas una herida de entrada, ¿no? Donde estés saliendo pus y le tomo una placa radiográfica y veo la placa que está dañada, ¿no es cierto? Con lesiones, no sé, con secuestro óseo, con lesión de partes blandas, con colección, todo eso. Claro, ahí sí va a ser fácil mi diagnóstico, ¿no es cierto? Voy a decirte, tiene osteomielitis, mira, pues está saliendo pus por acá, ¿no? Pero hay infecciones óseas donde no vas a ver nada, pero el hueso está infectado por dentro, ¿no? De algún foco ha empezado y se disparó y salió, pues, ¿no? En esa zona. En ese caso es complicado, ¿ya? Y los signos radiológicos no nos van a ayudar mucho porque va a parecerse a muchas lesiones. Entonces, la resonancia sí, la resonancia nos ayuda enormemente, porque la resonancia tiene capacidad para ver la infección ósea, la infección de partes blandas, todo eso. Mientras un tumor puede tener áreas de infección, ¿cierto? Pero no es, pues, es un tumor que va a captar contraste. La parte periférica se infectará un poquito, pero no como la osteomielitis. La osteomielitis, pues, se va a infectar todo, ¿no es cierto? Va a ser una masota que va a destruir hueso, destruye articulaciones, todo. Es terrible. ¿Listo? Muy bien. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Vamos, ceros. Doctor, una pregunta. En los niños en crecimiento, en desarrollo, ¿una radiografía sería determinante para ver un caso de fractura de metáfisis? Por ejemplo, a Claro, nivel del cúbito. claro. Es que las metáfisis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver solo alguna sospecha de fractura, por ejemplo, por lo que se evalúa varios puntos en niños. Por ejemplo, pero más grandecitos ya. Si me dices específicamente, por ejemplo, en un niño de 5 años, 9 años, 11 años, ¿no? 3 años, 5, 7, 9, 11. En cada una de esas edades empiezan a aparecer los núcleos de osificación. ¿De acuerdo? Entonces, esos núcleos de osificación a mí me van a ayudar, ¿de acuerdo? Que voy a poder evaluar esa zona. Pero si es muy pequeño, no sé si me ocurre, digamos, un niño de 3 años, 2 años, ahí sí es complicado, ¿no? Ahí sí va a ser un poco complicado que te diga, ¿sabes qué? Acá tiene fractura en la metáfisis, ¿no? O a nivel de la fisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fisis que llamamos nosotros es el cartílago de crecimiento. Puede haber fractura en la fisis, pero a veces solamente se va a manifestar con ese espacio aplastado. No va a existir ese espacio, nada más. Y yo indirectamente voy a decir, aquí hay una lesión, hay una fractura en la fisis, ¿de acuerdo? Pero para eso tengo que tener el núcleo de osificación. Y ustedes saben que en codo, por ejemplo, pediátrico, las fracturas, por ejemplo, en niños, es muy complicado leer. ¿Por qué? Esos núcleos de osificación recién terminan de aparecer. El último que aparece, ¿de acuerdo? Es a los 11 años. Imagínense. ¿Y cuándo están terminando de osificar? Casi cerca a los 20 años, ¿no? Por ejemplo, el núcleo del olecran, ¿no? Aparece a los 9 años. ¿Y cuándo termina? A los 14 a 16 años recién está terminando de fusionarse. ¿Qué les parece? Entonces, mientras yo no sepa eso, voy a ver una placa radiográfica de codo y voy a decir, esto es una fractura.
¿de acuerdo? Pero no es una fractura, es el núcleo de osificación. Ahora, ese núcleo de osificación tiene un espacio que separa, ¿de acuerdo? Con la metáfisis, ¿ya? Y esa metáfisis, ¿no es cierto?, va a separar un espacio. Ese espacio es el cartílago de crecimiento o la fisis. ¿Esa fisis se va a fracturar? ¿Puedo saber? Sí, porque la cabeza, el núcleo de osificación va a estar pegado antes de tiempo ¿con quién? Con la metáfisis. Y eso va a ser una fractura. ¿De acuerdo? Entonces, sí, yo puedo visualizar. Y otras cosas también, cuando vemos en una lateral, cuando vamos a ver qué signos radiológicos se ve en una radiografía de codo, vamos a poder ver también qué puntos nos puede ayudar a decir, esto es una luxación, esto es una fractura. Por ejemplo, los planos grasos anterior y posterior del codo son necesarios para visualizar. Solamente la elevación de esos planos grasos nos va a ayudar de que hay una fractura y hay que ver. Y no solamente son incidencias antero-posterior y lateral, hay incidencias adicionales, ¿de acuerdo? Especiales que los va a pedir ¿quién? El traumatólogo, para poder descartar fracturas ocultas. Y si con eso no se ve, fácil, la resonancia, porque la resonancia me puede ayudar a ver edema óseo y fracturas ocultas también, ¿ya? Entonces, sí se puede ver, ¿de acuerdo? Pero hay casos extremos de que ya siempre se nos va a pasar, pues, se nos va a pasar, ¿no? En la medicina no todo es pues absoluto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. ¿Ya? Muy bien, buena pregunta. Otro. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar con tumores óseos benignos. ¿Listo? Vamos a avanzar hasta cierta parte. Esperemos que no haya preguntas. Esperemos que no haya preguntas, ¿no? Entonces, todo lo que es acá fractura y luxaciones lo van a ver, ya les he dicho, y lo que tengan duda, me van a indicar, por favor, para darles un repaso. Abuelo de pájaro. Entonces, vamos a ver lo que es tumores óseos. En realidad, tumores óseos, los que van a hacer oncología, cirugía oncológica, no sé, oncología médica, todos estos, ellos van a tener que saber, ¿no? O sea, acá vamos a dar como una especie de preámbulo a ese amplio conocimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Muy bien, chicos. Una ventanita, dice. Se está compartiendo, ¿no es cierto? ¿Pantalla completa? Sí, sí, doctor, sí se visualiza. Sí, Perfecto, doctor. muy bien. Excelente, muy bien. ¿Se dan cuenta? Me doy el lujo de tener dos delegados y los dos son buenos, muy buenos. Así que no me voy a deshacer de ninguno. Muy bien, vamos a hablar de tumores óseos. Este tema, antes en algún lugar no lo considerábamos porque era muy amplio, muy complicado, pero es bueno que sepan ustedes sobre lesiones óseas y tener pues una idea. Ya les he dicho, ¿no? El ojo no ve en lo que el cerebro no sabe, o nunca le han dicho, ¿no? O nunca le han indicado. Es imposible que el ojo pueda ver, ¿no? Por más que ustedes van a tener ahí mirando la placa, que es una maravilla, si nunca les han dicho, nunca han leído, es imposible que sepan qué cosa es. Por lo tanto, mientras más tengan conocimiento, mientras más lean, definitivamente mayor conocimiento van a tener, ¿no es cierto? Y la atrofia cerebral va a ser menos. Ustedes saben que a cierta edad el cerebro empieza a atrofiarse. Yo he visto cerebros de 80 años que ya no tienen casi nada de cerebro, es más líquido, hidrocefalia. Pero hay cerebros de personas a los 75 años, ¿no es cierto?, que parecen cerebro de joven. Entonces, muchos depende cómo nosotros lo usemos, ¿no es cierto? ¿Ah? Muy bien, tumores óseos. ¿Qué es un tumor óseo?
definitivamente es una neoformación que se va a dar en el hueso. ¿De acuerdo? Eso es el tumor óseo. ¿En qué hueso se va a dar? No sé. Eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Primero, la localización en el esqueleto. Es importante. ¿Ya? ¿En qué hueso? Pero antes que eso, mucho más importante que eso, es pues la edad y el sexo. Entonces, no es lo mismo tener un tumor en un niño de 10 años a tener un tumor en un paciente de 80 años, porque la lesión no va a ser lo mismo. Hay tumores que tienen predilección por la edad, ¿no? Hay tumores que tienen predilección por el sexo, ¿de acuerdo? Y también hay tumores que tienen predilección, pues, genética, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no? Ya les da cualquier y punto, pues les da a toda la familia, no sabemos, ¿no? Muy bien. Puede ser solitario o múltiple. Y la localización, ¿en qué hueso es importante saber? ¿De acuerdo? Hay tumores que tienen una predilección por los huesos, ¿no es cierto?, del esqueleto en la parte central, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es huesos planos que tienen médula. Hay otro que se localiza en los huesos largos, ¿no es cierto? Hay otros que se ubican en un hueso en particular. ¿Y en qué parte del hueso? En la epífisis, metáfisis, diáfisis, central y excéntrico. O sea, puede haber tumores que se ubiquen y tengan predilección por esos lugares. Y también es importante la morfología. El borde de la lesión es importante. Si hay destrucción ósea o no. Ahí donde viene, en la destrucción ósea, es donde viene, pues, la osteomielitis, ¿no? Que va a producir destrucción ósea, porque es un tumor, pues, tumor, digo, es una infección que va a dañar, ¿no? Entonces, pues, se va a destruir y va a aparecer un tumor. Reacción perióstica. ¿Cómo es que el periósteo se va a comportar por el tumor? ¿No? Porque un tumor benigno generalmente no produce reacción perióstica, pero el tumor maligno sí. Tumoración en partes blandas. Generalmente el tumor benigno no tiene tumoración de partes blandas. ¿De acuerdo? A menos que haya tumores, hay algunos tumores benignos que con el tiempo pueden sufrir transformación maligna, pero no son muchas, uno que otro. Y obviamente la matriz es una matriz cartilaginosa, ¿eh? Matriz osteoide, o sencillamente no forma ninguna matriz el tumor, ¿no? Por ejemplo, matriz osteoide, o sea, el tumor que forme así hueso, matriz osteoide y va creciendo, es el osteosarcoma, que inclusive cuando está en partes blandas afectando, también va formando matriz osteoide. Entonces, no sabemos por qué, pero son huesos que ya tienen su tumoración y tienen esa característica. ¿Listo? Entonces, en el tumor óseo hay que evaluar todo eso, ¿me entiende? No es nada fácil, claro, pero tampoco es imposible. Muy bien. La clasificación de los tumores óseos se da en función al tejido que va a originarlos. Por ejemplo, tumores que van a formar el tejido óseo, tumores que van a formar el tejido cartilaginoso, tumores de células gigantes, tumores de la médula ósea, tumores del tejido conectivo, lesiones pseudotumorales, cáncer óseo secundario. Entonces, miren los tumores óseos, ¿de acuerdo? Que vamos a tener productores de tejido óseo, benignos y malignos. Esto ya ustedes van a tener que aprender poco a poco. Quizás algunos ya han leído alguna lesión tumoral o han tenido alguna lesión tumoral o algún familiar, pero y algunos quizás no, ni siquiera sabían que existían esos nombres, ¿no? Entonces poco a poco van a ir aprendiendo los nombres y nada más que es, si ustedes ven cómo es que se forman las palabras en medicina, ¿no? Una raíz y luego la otra palabrita más, ¿no? Entonces van a ir interpretando muy bien. Entonces los benignos, por ejemplo, el osteoma osteoide, el osteoblastoma, son benignos. Los malignos, el osteosarcoma, ya les he dicho, ¿no? Y sus variantes, y el osteosarcoma yuxtagordical y variantes, productores de tejido óseo. Por eso estos forman matriz ósea. Los que van a producir tejido cartilaginoso, fácil saber, ¿no? El condroma, osteocondroma, fibroma condromixoide, o sea, todo lo que es condro, hablamos de cartílago, ¿no es cierto? Y los malignos, el condrosarcoma. ¿Se dan cuenta? Entonces, fácil decir qué es lo que va a formar lo que es producto de tejido cartilaginoso. Luego el tumor de células gigantes, que sencillamente es un tumor, ¿no? Que va a tener su ubicación específico que vamos a estudiar luego,
tumores de la médula ósea, el sarcoma de Ewing, reticulosarcomas, linfosarcomas óseos, porque todo de la médula ósea. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estos tumores van a surgir en la parte central, en el canal medular. Ahí va a surgir. Y los mielomas también, ¿no? O donde haya, pues, tejido medular óseo, ¿no? Por ejemplo, en las vértebras hay bastante tejido, ¿de acuerdo? Que tiene tejido, la médula ósea, ¿no es cierto? Tejido o lo que llamamos nosotros el, esa partecita, algo rico que tenemos, ¿no es cierto? En el canal medular, por ejemplo. Todo eso, de ahí va a surgir esas lesiones. ¿Listo? Muy bien. Pseudotumorales. Quiste óseo aneurismático, laguna metafisiaria, granuloma eosinófilo, displasia fibrosa. Lesiones pseudotumorales. Entonces, la edad sí importa. Signo radiológico de la lesión ósea es importante. La edad. La edad, vamos a ver de que, por ejemplo, en primer lugar, lo que a nosotros debemos saber de memoria es, no pues saber todo, ¿no? Porque de nada nos va a servir. Por lo menos saber, digamos, el primer lugar. Digamos, yo me pregunten, a ver, ¿cuál es el tumor óseo primario más frecuente de 10 a 20 años? Listo, me voy a mi tablita y digo, es el osteosarcoma, pues. ¿Cuál es la lesión ósea primaria más frecuente entre 50 a 80 años? El mieloma. Y mayor de 80, el linfoma. ¿Podrá presentarse el mieloma en niños de 10, no sé, a 15 años? Quizás. Puede ser una rareza, ¿no es cierto? Pero no. Tiene que ser, ¿no es cierto?, en orden de frecuencia estos. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes aprender. ¿Listo? ¿Para qué? Algún día les digan, a ver, ¿cuál es el tumor de 0 a 10 años? El IWI. Luego el estocondroma y luego el osteosarcoma. Desde los 10 hasta los 50 años, el osteosarcoma. Listo. Punto, ¿no es cierto? Luego el 50-80 el mieloma y mayor de 80 el linfoma. En el primer año de vida, los tumores óseos malignos óseos son casi siempre, ¿no es cierto?, los neuroblastomas. Eso es importante saber. ¿De acuerdo? Muy bien. También va a existir metástasis. Metástasis es cuando un tumor, ¿no es cierto?, puede ir por vía sanguínea, linfática o extensión directa, por contigüidad, ¿no es cierto?, irse a otro lugar. Por ejemplo, hay lesiones de la próstata, ya les he dicho, ¿no? La lesión plástica que hemos visto blanca, las lesiones blancas, ¿qué va a dar? La próstata en columna, la mama en pulmón, el pulmón que va a dar en hígado, de repente, en cerebro, el intestino en hígado, y así, ¿no? Pero lesiones plásticas. Lesiones líticas, ¿de acuerdo? Puede ser, por ejemplo, lesiones líticas, riñones, oscurito, ¿no? Va a ser, ¿en qué parte va a dar eso? Por ejemplo, esto da en la próstata, por ejemplo, va a dar en toda la columna vertebral. La mama en columna torácica, pulmón, columna torácica, intestino, columna lumbar, ¿no es cierto? La renal, por ejemplo, va a dar lesiones líticas, ¿dónde? Generalmente va a dar en húmero. Es raro, pero en húmero. Si encontramos lesión tumoral, lítica, o sea, negrita en húmero, hay que pensar en metástasis de riñón. Cuando vamos a ver lesiones líticas redonditas, hay que pensar también de tiroides. Y de pulmón también puede haber lesiones líticas, ¿no? El único tumor que prácticamente nunca cursa con metástasis plástica es el carcinoma de células renales, ¿no? Por eso les digo que siempre he visto yo lesión lítica en húmero, cerca a la cabeza he visto. Imagínense. Pero, por ejemplo, en próstata, que les comentaba hoy día lo que había esa metástasis, había metástasis plástica y también lítica. Imagínense. Debe ser pues una lesión pues terrible, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué factores debemos considerar en la semiología radiológica? Localización, topografía, región, situación, tamaño, malignidad, metástasis. El carácter, la actividad, la delimitación, si infiltra o no, la reacción perióstica, compromiso de partes blandas, el contenido, ¿no? Bueno, la localización, los primarios generalmente se van a localizar en extremidades y la pelvis. La metástasis se van a, ya les he dicho, ¿no? Huesos, médula ósea roja, costillas, pelvis, vértebras, metáfisis, fémur, húmero, cráneo. Miren,
Hay unos términos para denominar a los tumores óseos en el hueso. Por ejemplo, si un tumor es a este nivel, vamos a decir es un tumor óseo subcondral. Si es acá, vamos a decir es un tumor yuxtaarticular o periarticular. Cuando está acá adentro, vamos a decir intraarticular. Cuando está en canal medular, intramedular o medular. Cuando está adyacente a la corteza acá, al periósteo, yuxtacortical. Hay un tipo de tumores malignos, por ejemplo, los osteosarcomas yuxtacorticales se ubican acá, ¿ya? Intracortical, dentro de la corteza, y subperióstico, debajo del periósteo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos tumores van a tener predilección por esas zonas. Muy bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, lesiones tumorales centrales que tienen una ubicación central y excéntrico, o sea, por fuera, ¿no? Por ejemplo, el quiste óseo solitario va a tener una ubicación central, el encondroma también, la displasia fibrosa también. Hay un tumor, el tumor de células gigantes, que recuerdan que lo hemos dividido solita, ¿no es cierto? Y ese tumor va a tener una ubicación excéntrica y en la epífisis. Imagínense. Otro va a ser defecto cortical fibroso, fibroma nosificante, quiste óseo aneurismático, fibroma condromixoide y el osteoma. ¿Dan cuenta? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo va a tener la posición, la ubicación? Central, miren, acá más o menos se podría decir excéntrico, ¿no es cierto? Acá, superióstico, ¿no? Yuxtacortical, la ubicación, ¿no? Miren, esto por ejemplo central, miren, qué bonito. Yuxtacortical, miren. Así, ahí, tumores, ¿ah? No, esto no es una bromita, una foto que el doctor Machaca se ha inventado, no. Esos son tumores óseos que les estoy mostrando. En relación a la longitud del hueso, va a haber huesos, digo, tumores a nivel de la epífisis, ya les he dicho, ¿no? Que eran tumor de células gigantes, el condroblastoma, ¿de acuerdo? El tumor de células gigantes también lo podemos ver acá, en la metáfisis, pero de la epífisis es donde se va a encontrar. ¿Qué más? Obviamente, el encondroma y el condrosarcoma van a tener esta ubicación, la metáfisis. El osteocondroma es un cachito que le sale, siempre va a estar en la metáfisis. ¿De acuerdo? El osteosarcoma ya hemos dicho también que acá va a ser metafisiario. Pero hay lesiones que van a ser netamente de la diáfisis. Por ejemplo, el osteoma osteoide, la displasia fibrosa, el defecto cortical, ¿de acuerdo? También va a estar a ese nivel, más o menos el fibrosarcoma, pero hay otro que va a estar en el límite entre la metáfisis y la diáfisis, después el fibroma condromixoide, el fibrosantoma o defecto cortical fibroso, nosificado, ¿no es cierto? Acá, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a esa ubicación, yo puedo más o menos tener un diagnóstico qué tipo de tumor óseo es lo que tenemos. ¿Ve? Ahora, ¿eso siempre va a ser así? ¿Es súper característico y jamás va a poder ubicarse en otro lugar? Hay tumores óseos que jamás van a tener otra ubicación, pero algunos pueden tener una pequeña variación, pero esto en general se cumple. ¿De acuerdo? El tamaño, las benignas son menores de 8 centímetros y las malignas mayores de 8 centímetros. ¿De acuerdo? La actividad de crecimiento. En este caso, por ejemplo, ¿con qué velocidad un hueso va a crecer? Cuando es lento, generalmente es un tumor benigno, ¿no es cierto? Pero cuando es rápido, ¿de acuerdo? Definitivamente eso es maligno. Es imposible que un tumor benigno crezca rápido, ¿de acuerdo? El tumor maligno no perdona nada. Encuentra un hueso, lo destruye. Encuentra un vaso, lo infiltra. Ahí están los tejidos, también lo infiltra. Mientras el tumor benigno es un tumor que está creciendo porque tiene una capita bien bonita y crece y crece y crece. Dice, perdonen, voy a pasar, perdonen, estoy creciendo. Arteria, hasta un ladito, voy a crecer, ¿no es cierto? Pide permiso. El tumor maligno no pide permiso. Eso no, ya, se infiltra. Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes. ¿Listo? Entonces, hay unos márgenes que vamos a poder hablar también en este caso, ¿de acuerdo? Que es pues la delimitación, ¿no? Que va a tener tres tipos de patrones o márgenes: geográfico, apolillado y permeativo. Este patrón geográfico es de benignidad. El 1A, que forma esclerosis. Cuando forma esclerosis, generalmente siempre es un tumor, generalmente, no siempre, porque en medicina no hay nada absoluto, ya les he dicho, ¿ya? Generalmente es un
tumor benigno, que forma un huesito, ¿no es cierto? Si es un tumor que tiene esclerosis más con sus bordes, es porque le ha dado tiempo para que el hueso se defienda, ¿no es cierto? Entonces el tumor, al crecer despacio, lentamente es benigno, el hueso empieza a formar como una defensa, ¿no? Como una defensa ribereña que le forma y hace pues esclerosis. Hay otros benignos, sin esclerosis, pero también su borde es pues bonito. Y hay otro, el mal definido, infiltrante, eso ya tiende a maligno, ¿no es cierto? Y esto de acá, el tipo 2, apolillado, moteado, ya es maligno. Lesión permeativa, maligno. ¿Cuáles son malignos? El apolillado, lesión permeativa, y el 1C del patrón geográfico. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. El patrón geográfico ya les he dicho, ¿no? Uno de borde esclerótico, de borde sin esclerosis, mal definido. ¿Quiénes van a tener borde esclerótico? Estos tumores. Ya lo van a leer ustedes. Miren acá, el borde esclerótico también puede presentar la osteomielitis. Imagínense, de borde sin esclerosis, tumor de célula gigante, granuloma. De borde mal definido, fibro, osteo y condrosarcoma. ¿De acuerdo? Patrón geográfico. Este es un patrón geográfico tipo 1A, esclerosis. Miren, bien grueso la pared. Miren, blanco. Blanco el contorno. Este es un tumor con borde esclerótico. Es un lipoma intraóseo. Es un tumor benigno. Este es el tipo 1B. No tiene borde esclerótico, ¿de acuerdo? En este caso, terminó siendo un mieloma, o puede ser otra lesión. Este es un tipo 1C, bordes mal definidos. Está levantando como un triángulo, ¿no es cierto? Es el triángulo de Koopman, que cuando forma así el hueso, el tumor óseo, miren acá, esto también tiene apariencia igualito que osteomielitis, pero miren acá, este tumor está levantando la cortical, la osteomielitis no levanta. Este es un tumor óseo, es un osteosarcoma, ¿de acuerdo? Es recontra maligno. Así se forma. Y el patrón apolillado, ya les he dicho, ¿no? Miren, en el apolillado también está la osteomielitis. Recuerden que uno de vuestros compañeros me preguntaban y les decía que esto puede tener bastantes formas de presentación, la osteomielitis o infección del hueso, ¿no? Entonces, miren, en apolillado, varias imágenes irregulares en la cavidad medular. ¿Listo? Y terminó siendo, ¿qué cosa? Osteosarcoma también. Y el moteado, el patrón permeativo, ya les he dicho, ¿no? Que puede tener lesión en sacabocados, ¿de acuerdo? Miren, como puntitos, 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 sacabocados, 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 ¿no? Este terminó siendo un sarcoma de Ewing que tiene una predilección por la médula, ¿no es cierto? También maligno, permeativo, ¿no? Hay que hacer las delimitaciones finas o gruesas dependiendo del tipo de tumoración o estirpe celular. Miren qué bonito, ¿no? Tumor de células gigantes, qué bonito. Y que tiene, miren, un borde óseo, un quiste óseo, y este es un tipo de tumor que está en la columna, en las vértebras, así lineales, lineales, verticales, es típico de hemangioma, ¿no es cierto? Entonces, yo solamente con ver la imagen ya puedo decir, este es un tumor, tal cosa, es benigno, es maligno y tal cosa, se acabó, ¿no? Y la reacción perióstica que tiene, obviamente, miren, cuando es sólida, delgada, una capa fina, ondulante, densa, elíptica, interrumpidas, mayor agresividad, lamelar, espiculada, paralela, ¿no es cierto? Compleja, rayos de sol, triángulo de Koopman, que hemos dicho malignidad, y contrafuerte, que es benigno. Entonces, todas esas ininterrumpidas le tienen a benigno, y las interrumpidas, la mayoría son malignas. Por ejemplo, perpendicular, ojos en sol naciente, maligno. Aterciopelada, maligno. Laminada en capas de cebolla, maligno. Triángulo de Koopman, maligno. Todos estos que están interrumpidas, ¿de acuerdo? Que rompen la cortical, son malignas. ¿No? Ya les he dicho. Entonces, no piden permiso, los que son malignos. Mira el triángulo de Koopman acá. ¿Y qué representa el triángulo de Koopman? Significa que acá hay un hueso, un tumor, y ese tumor va creciendo para afuera, para las partes blandas, y al crecer va a levantar la cortical, y la cortical se va a formar como un triángulo. Eso es lo que representa el triángulo de Koopman. Estos rayos de sol o erizados, como quieran llamarlo, también que se ve, y eso es típico, típico de malignidad. Miren, así se ve. Esto es maligno, es imposible que este hueso sea benigno. Miren, y acá el cartílago de crecimiento se ve perfectamente, quiere decir que estos son jóvenes, menores de 20 años, ¿no? Y acá está la lesión. Este es un osteosarcoma que tiene predilección por huesos grandes. Cuando hablemos de osteosarcoma vamos a ver dónde tiene predilección, en qué zonas, ¿de acuerdo?
de acuerdo a su ubicación, ¿no? A lo que le gusta, pues. Compromiso de partes blandas significa malignidad, ya les he dicho. Matriz tumoral, puede tener matriz osteoide, metaplásica, cartilaginosa. Signo de benignidad, lesión bien delimitada, no infiltra, respeta la cortical, forma el hueso, no hay reacción perióstica, o puede haber discreta reacción, como un contrafuerte, pero nada más crecimiento lento. El maligno, ¿qué hace? Es una lesión mal delimitada, infiltra, rompe y pasa a la cortical, invade partes blandas, deforma el segmento óseo, reacción perióstica más intensa, lesión osteolítica, osteoblástica, o ambos, y crecimiento rápido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no se olviden de la evaluación de tumores óseos. Leanlo una y otra vez. ¿Para qué? Para que se les quede, bueno, al menos los principios generales de lo que son tumores óseos. Los que van a hacer la especialidad en el INEM van a ver que los tumores óseos lo van a saber al revés y al derecho, ¿no es cierto? Y los que van a hacer oncología tienen que saber de tumores óseos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre va a existir tumores óseos y nos van a sorprender. Muchos son asintomáticos y es lo peor, que solamente se van a encontrar incidentalmente tomando la placa radiográfica por otra causa. ¿De acuerdo? Muchos jóvenes se fracturan, ¿no es cierto? Vamos a se ha fracturado, vamos a ver por qué se ha fracturado, cómo es así. Ya, ahí está el tumor óseo y se fracturó por eso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Muy bien, ya no le voy a cansar mucho. Yo creo que hemos avanzado más o menos y con las fracturas que van a avanzar ustedes nos hemos ahorrado casi medio mes. Entonces, estamos yendo muy bien. En la siguiente clase vamos a abordar lo que es tumores óseos benignos, lesiones líticas, netamente líticas, y también los tumores óseos malignos. Ahí vamos a ver los osteosarcomas, los condrosarcomas, tumor de Ewing, linfomas, mieloma, todo eso vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta si hubiera en relación al tema que hicimos? Y si no hubiera, sería pues muy bueno, bien, ¿no? Conocer su... ¿Están todavía ahí? Ya no están. Conocer su Sí, doctor. opinión, ¿no? Así es. Listo. Eso es la idea de tumores óseos. Para muchos va a ser muy complicado, para muchos de repente ya saben más o menos, pero de todos modos lean tumores óseos. ¿De acuerdo? Van a tener, no sé si en el internado o en el serum, siempre hay pacientes con tumores óseos. Siempre, siempre. ¿Ah? Y se van a encontrar. Entonces tienen que tener conocimiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Claro. Lo que he visto, mire, de los malignos osteosarcoma en jóvenes, ¿no? Más o menos la edad de ustedes. He visto varios casos acá en Puno, en provincia de Puno. Luego he visto en condroma, ¿ya? He visto eh, displasia fibrosa también, he visto en costilla, ¿de acuerdo? He visto hemangiomas, bastante hemangiomas en columna, en vértebras. Es tan frecuente que uno ni importancia le da porque son tumores que están ahí, ¿no? A veces pueden, con los años quizás fractura, pero no he visto eso. También he visto osteocondroma, ¿qué más? Como cachito, básicamente, y quiste óseo, ¿no? Que es frecuente también. Es básicamente eso, ¿no? Los demás no he visto en nuestra zona, no he visto. En Lima sí he visto un montón, ¿no? Pero en esta zona no. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Y cuídense siempre del osteosarcoma. Es típico maligno que se da en la extremidad inferior cerca a la rodilla. ¿De acuerdo? Es frecuente esa zona. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias, muchachos, gracias. Me han hecho grande, han entendido. Eso es bueno, porque si no han entendido, saben, ¿no? Cadáveres. Pero si han entendido, perfecto, me parece muy bien. Así es.
Entonces, lean, repasen anatomía, lean tumores óseos y vayan leyendo ya con tórax. Vamos a ir aprendiendo a leer también tórax poco a poco, ¿de acuerdo? No vamos a ir expertos, pues, ¿no? Al menos ver una placa de rayos X y qué cosa es tal cosa, qué es una lesión de este tipo, qué cosa es aquello. Listo, ¿no? Tener cosas gruesas, saber. Cosas pequeñas, ya pues, si les gusta, pueden hacerlo. Si no, con el tiempo, cuando hagan la especialidad, ya les gustará, ¿no? Dependiendo qué especialidad hagan. Porque al final lo que va a decidir su futuro es pues su especialidad. ¿De acuerdo? Eso. Si van a ser neurocirujanos, definitivamente tienen que saber pues tomografía de cabeza y resonancia. Si no saben eso es por gusto, ¿no? ¿Cómo van a evaluar? Si van a ser traumatólogos, tienen que saber fracturas, definitivamente. Todas las variantes de clasificación. Van a ver, lo que les he mencionado es unos cuantos, nada más hay un montón de clasificación de fracturas. Cada traumatólogo creo que clasificaba a su antojado gusto para ver, ¿no?, su tratamiento. Es así, ¿no? Y también hay una clasificación universal. Así es, en diferentes partes del estudio. Y van a encontrar libros pues extensos sobre fracturas también. Si van a ser, no sé, se me ocurre, gastroenterólogos también tienen que saber, ¿no? Tomografía abdominal. Así es. Entonces, diagnóstico por imágenes tienen que saber, pues chicos, al menos un poquito, ¿no? No les diré que es gran cosa, que es lo máximo, ¿no? Es imposible decirles eso, pero para nosotros, para mí, pues diagnóstico tiene muchas cosas lindas, ¿no? Así es. Muy bien. Voy a tomarles una vista y delegado solamente a los inasistentes también, ¿de acuerdo? En este momento, Sí, doctor. para verlos. ¿Listo? Y así es. Algo más que pudiera de repente, no sé, se me ocurre ver. Doctor, una pregunta. ¿Los prácticos en qué van a consistir? Los prácticos van a consistir en mostrarles imágenes, puras imágenes, ¿ya? De rayos X, de tomografía, todo lo que tengamos. Entonces, pero va a ser en función a un manual de prácticas, una guía de prácticas. Y en función a eso vamos a ir avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿De acuerdo? Por eso es que requerimos avanzar parte de lo que es tumores óseos y parte de lo que es tórax para poder de repente pues ir ya poco a poco conociendo, ¿no? Y así, solamente va a ser puras imágenes, ¿no? Por ejemplo, no sé si por acá se puede compartir algo que tengo. Ah, no, no está acá, está en otra computadora. Van a disculpar. Entonces, ya tengo prácticas ya, por ejemplo, por sesiones, ¿no? Práctica sesión 1, ya hablaremos sobre densidades radiológicas. Práctica 2, hablaremos sobre fracturas. Sesión 3, hablaremos sobre rayos X de tórax, ¿no? Patologías frecuentes, cómo se evalúa una radiografía. Pese a que vamos a ver teóricamente, pero siempre en la práctica me van a ustedes indicar qué es lo que están viendo. Porque acá en teoría yo hago un monólogo, ¿verdad? Yo hablo y ustedes escuchan. Yo hablo mientras ustedes duermen. Yo hablo mientras ustedes almuerzan. Yo hablo mientras ustedes toman su agüita. Yo hablo mientras ustedes están mirando de reojo su tele, ¿no es cierto? O están jugando por ahí. En prácticas, todo lo contrario. Yo voy a estar tomando mi cafecito y ustedes van a estar razonando y dándome el diagnóstico y los hallazgos. Así es. ¿Ya? Muy bien. Es donde se invierten los papeles, la parte que más me gusta. Mentira, ¿no? Listo. Gracias, muchachos, por su atención. Muy amable. Creo que fue mejor esta, ¿de acuerdo? Sí, definitivamente. Voy a tratar de el link de subirlo en las clases posteriores y a todos los links lo voy a subir, entonces mucho más sencillo para ustedes. Y también de repente algún libro que quisiera agregar, también voy a agregarles y les voy a avisar ya por el chat, ¿ya? Listo, muchachos. ¿Ya? Saludos, cuídense. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Muchas gracias.